sucedió en Chile? ¿Cómo lo defines tú? Hay varias cosas. Yo creo que lo que en Chile pasó fue que de un momento a otro explotaron todos nuestros males. Primero, desde el punto de vista social, yo creo que en Chile hay un déficit de cómo nuestro modelo de desarrollo ha sido capaz de efectivamente generar muchas mejores condiciones que las que teníamos hace 30 años, pero la gente legítimamente percibe que esas condiciones se concentran en un grupo y no son capaces de trascender a nivel general. Y eso se expresa en que muchas personas no tienen los mismos niveles de ingresos, pero mire, daría lo mismo que no tengan los mismos niveles. Lo importante es que no tienen los ingresos suficientes para poder sobrellevar una vida digna, una vida con seguridad, una vida con tranquilidad. Y eso es algo que obviamente en algún minuto explota. Después tenemos una desproporción muy grande entre lo que puede hacer alguien de la élite con lo que puede hacer alguien del Chile profundo, tanto desde sacar su parte hasta poder adquirir un bien raíz, adquirir un auto. Entonces, la desproporción y más que eso, la sensación de que el esfuerzo no se ve recompensado, efectivamente estaba generándonos un problema social importante. Y también hay que reconocer, el modelo de desarrollo que nosotros dijimos era, mire señora, si usted se esfuerza, contrae un crédito y le paga su educación a su hijo va a tener una mejor situación que la que tiene usted. Y lo cierto es que esa señora se endeudó con el CAE, transcurrieron 20 años, su hijo no está mucho mejor y está endeudada. O le dijimos, mire señora, si usted invierte y hace un emprendimiento, usted va a poder salir adelante. ¿Y qué es lo que ocurrió? La señora invirtió, se endeudó, hizo su pequeña pyme, quiso llegar al retail y el retail le puso 70 barreras de entrada. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un desafío como generación de cómo hacemos para defender esta idea de que el motor de la sociedad está en las personas, pero para eso, con la misma fuerza que tenemos que combatir a aquellos que creen que el Estado es el motor central de la sociedad, y ustedes saben cómo le ha ido esa idea en otros países, también tenemos que exigir a aquellos que defiendan esta idea que se actúen en consecuencia, porque yo le digo, no hay peor enemigo de las ideas de la libertad que un mal empresario. Es mucho más grave muchas veces que el peor de los comunistas, ¿eh? Entonces yo creo que ahí hay un tema que tenemos que ser capaces de entender. Segundo, hay un tema político, ¿eh? Hay un tema político profundo. La élite política de este país, y yo cuando digo élite política son los encargados de conducir el país, entiéndase, políticos, empresarios, comunicadores, en fin, la verdad es que estaban total y absolutamente disociados de lo que son las problemáticas sociales. No tuvieron la eficacia, no tuvieron la rapidez que se necesitaba de hacer las reformas que necesitábamos en algún minuto, y por lo tanto obviamente llegó un momento en que la gente se cabrió. Yo siempre recuerdo los debates presidenciales que tuvimos hace poco. Ustedes se acordarán que debatíamos de los temas más increíbles, ¿ah? Cuestiones que podrán ser temas en la costa de California, pero yo no recuerdo que hayan sido temas en nuestros debates presidenciales. El tema que mucha gente todavía no tiene alcantarillado, la pésima atención primaria, o sea, los temas del Chile real. Entonces la gente veía cómo esta élite se daba la torta, ¿ah? Y por mientras ellos la verdad que lo pasaban muy mal. Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad de la política por su desconexión. Yo miro el Parlamento, y el Parlamento es como un microclima, donde muchas veces los temas que son realmente urgentes para los ciudadanos no son los temas. Miren ustedes la discusión constitucional, cuánto nos ha entusiasmado. Y todavía no aprobamos la Sala Común Universal, todavía no aprobamos la reforma al CAE, todavía la reforma previsional la acaban de rechazar en la comisión, el proyecto Mejor FONASA, o sea, todos los temas sociales, como efectivamente pareciera que no le apretan el zapato a muchos de nosotros, no son prioritarios. Y eso a mí me parece muy delicado, porque cuando la clase política se disocia de la urgencia social, entonces ahí empieza a generar sus problemas. Y también tenemos un tema cultural muy complejo, cultural político. La izquierda democrática, pongámosle así, se quedó sin diagnóstico, se quedó sin identidad. La verdad es que reniegan de lo que construyeron los últimos 30 años, se sienten avergonzados, y por lo tanto han hecho propio un diagnóstico y un discurso político de los sectores más extremos de la sociedad. Y por su parte la centro derecha, en vez de haberse dedicado a defender sus ideas, más bien se parapetó, primero en el binominal y después en el Tribunal Constitucional. Entonces era la manera más simple de no salir a defender, porque usted con un tercio gobernaba. Entonces eso se acabó. Y el gran desafío de nuestra generación es cómo somos capaces de defender las ideas en este mundo más diversificado, en este mundo donde el poder no está concentrado, y por lo tanto tenemos que ser capaces de dar esa pelea. Bueno, en eso la centro derecha se quedó absolutamente en silencio, y yo siento que hoy día estamos pagando las consecuencias culturales de eso. Familias cada vez más destruidas, niños que no tienen noción de autoridad y muchas veces ni siquiera noción de la responsabilidad, personas que las han convencido de que todo da un poco lo mismo y por lo tanto comportarse bien y comportarse mal, la verdad es que da un poco lo mismo. Tenemos esta idea de que renta más en Chile ser astuto que ser esforzado,
Y es una cuestión muy delicada, porque cuando los países empiezan a irradiar esa idea es muy complejo. Da lo mismo cumplir la ley, o sea, usted se autoconvoca, no pide permiso. Entonces, lamentablemente hemos estado sufriendo una derrota cultural y yo creo que en eso tenemos que ser conscientes. No existe peor intervención quirúrgica cuando se hace un mal diagnóstico, y por lo tanto la primera gran tarea que tenemos es hacer un buen diagnóstico, pero también que no nos tiemble la mano para meter el bisturí, porque aquí hay que meter bisturí en la economía, hay que meter bisturí en la cultura y hay que meter bisturí en la política. En la política. A ver, en la política una de las cosas que ha estado en debate es el tema de los sueldos de los parlamentarios, de toda la gente que está alrededor de ellos y todos los otros beneficios que tienen adicionales al sueldo. ¿En qué quedó? Porque hubo una rebaja que después iba a haber el Banco Central. Banco Central, y ya pasaron los 2 meses, si no me equivoco. No, lo que pasa es que no entendí nada, la verdad. Yo creo que como la mayor parte de los chilenos, perdona. Sí, eso está aprobado en la Cámara, pasó al Senado. El Senado obviamente, bueno, tiene que aprobar esta idea y después el Banco Central lo fija. A ver, varias ideas. Lo primero, yo no conozco ningún país del mundo donde los parlamentarios se fijen el sueldo. Entonces, yo creo que externalizando un órgano externo es una cosa razonable. No sé si es el Banco Central. Yo la verdad que hubiera preferido algo más parecido a la alta dirección pública, porque no sé qué tiene que ver aquel que fija las políticas cambiarias con fijar sueldos. Pero miren, más allá de eso, la idea era que no lo fijaran los parlamentarios. Yo creo que efectivamente puede ser analizable una rebaja porque es demasiado alto, pero digamos las cosas en castellano. Aquí el problema que estamos teniendo es que la calidad de los políticos no es la adecuada. Cuando usted enfrenta a un país que está tratando de ponerse en el orden del primer nivel a nivel mundial, usted necesita políticos que sean capaces de entender la importancia de la eficiencia energética, la importancia de los desafíos medioambientales, lo que significa insertarse en un mercado mundial, lo que significa el dilema de los derechos sociales y la sustentabilidad financiera del Estado. O sea, discutir temas que son complejos. Yo tuve no sé si suerte o mala suerte a esta altura, de trabajar 3 meses en el Parlamento alemán, y ahí usted se da cuenta que hay distintas visiones, pero la discusión es con sentido de Estado. Aquí no hay ningún sentido de Estado, hay un sentido de Twitter. Lo único que marca la tendencia es lo que usted es el hashtag del día, y así no se pueden construir políticas de Estado. Entonces yo creo que otro desafío que tenemos de cara a la formación de las nuevas generaciones de políticos es cómo entendemos que los políticos... A ver, yo le quiero dar una mala noticia a algunos: vamos a seguir teniendo políticos, porque los países sin política no existen. Por lo tanto, preocuparnos que más allá de las ideas que tengan, los políticos tengan buena formación, tengan buenas capacidades de diálogo, es muy importante para los países, porque los países sin política no andan. Y yo quiero decírselos así de claro, y por lo tanto, ¿significa eso que tengamos que ganar este sueldo? No, pero efectivamente si queremos que personas con formación, digamos, adecuada, yo no digo universitaria, puede ser alguien técnico, puede ser con buena formación, digamos, valórica, participen de la política, entonces vamos a tener que encontrar un equilibrio razonable. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos. ¿Confías en que vamos a tener una salida democrática? ¿Qué crees tú que va a pasar con el tema de la Constitución? Mira, ¿yo sabes en quién confío? Yo le doy gracias a Dios a haber sido diputado por Rancagua, porque se me presentaron otras alternativas. En Rancagua me ha obligado a volver a conectarme con el mundo del Chile profundo, tanto urbano como rural. Y en Chile, fíjate, ¿por qué nosotros nunca hemos dado cabida por tanto tiempo a proyectos revolucionarios? Porque el hostigamiento al mundo revolucionario lo hemos tenido siempre. Porque el chileno, por alguna extraña razón, es moderado el último día. O sea, dice, miren, yo esta cuestión de la hoja en blanco no me tinca tanto. Entonces, yo tengo fe, y por eso estoy embarcado con la fuerza que he tratado de este tema de rechazar para reformar, que los chilenos entendemos que el mundo no se mueve entre revolución y reacción, sino que el mundo se mueve en base a reformar, en base a ir mejorando lo que vamos haciendo. Entonces, yo le tengo mucha fe, pese a que las encuestas se puedan decir lo contrario, al chileno profundo, el chileno que se levanta a trabajar por su familia, a ese chileno que no quiere saltos al vacío, que no está avergonzado los últimos 30 años, que siente que su familia ha mejorado, que efectivamente le duele mirar, y esa es la pega que tenemos los que estamos en posición de dirección, mirar su edad de jubilación y sentir que se le viene un abismo, o sentir que si tiene que ir al hospital público es un día dramático, porque entre las horas de espera, que no hay especialista, que la interconsulta. Entonces, yo soy un convencido que ese chileno efectivamente se cabrió de que no nos hiciéramos cargo, pero tampoco su alternativa es lanzarse al vacío con Luis Mesina y compañía limitada. O sea, yo tengo la sensación de que ese chileno en la hora nona va a decir, ¿sabéis qué más? Ok, veamos las reformas que hay que hacer, pero no se va a embarcar en el sueño revolucionario de algunos extremos de este país. ¿Tú crees que es posible que gane el no?
Mire, yo, a ver... O sea, tú estás en eso. Sí. ¿Qué pasa si gana el no? ¿Tú crees que todo esto que hemos visto en el último tiempo va a permitir que efectivamente tengamos un no por respuesta y entremos en un proceso moderado de transformación? Mire, si la verdad es lo siguiente, a ver, cuando estaban en los procesos de paz en Colombia, nadie creía que ganaba el no. Y todos pensaban que si ganaba el no, la FARC incendiaba en Colombia. Era un poco el diagnóstico parecido acá. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando ya es la ciudadanía, el pueblo, el que habla, ahí ya no se quedan con argumentos. Entonces, si algunos señores quieren desconocer el plebiscito y quieren saltarse la voluntad soberana, porque el argumento era sometámoslo a la decisión de la gente, si aquí gana el no, y fíjate, no solo si gana el no, sino el no saca un 40%, incluso un 35%, aquí, momentito señores, o sea, ustedes no es tan cierto que pueden hacer lo que quieren. Entonces, nuestra convicción es que acá esperamos que esto sea lo más equilibrado posible y que si llega a ganar el no, y algunos violentos ya no solo quieren desconocer lo que podamos decir las autoridades, sino que quieren desconocer lo que dice el pueblo, entonces ahí a nosotros nos parece que el Estado de Derecho tiene todo el derecho, valga la redundancia, a defenderse. Y como lo hicieron en Colombia, yo tengo la convicción de que aquí lo que va a suceder es que estos tipos van a entrar en un estado de estupor, porque jamás se imaginaron que los chilenos del Chile profundo, como le llamamos algunos, no están de acuerdo con la idea revolucionaria del Frente Amplio y de sus brazos en el mundo de mire, le dicen unidad social. Yo no he conocido nada menos unitario que unidad social, pero pongámosle de unidad social. ¿Y qué pasa si gana el sí? ¿Cuál es tu pronóstico de proceso así constituyente? Mire, es que si gana el sí va a depender mucho en qué términos gana el sí. Nosotros hemos visto que la evolución es que si llegase a ganar el sí va a ser en términos bastante, digamos, moderados, en el sentido o equilibrado. Si eso es así, los señores del sí entran con un 40% en contra de la nueva Constitución. Eso los va a obligar a moderarse, porque ellos saben que ese 40% se puede expresar a fin de año, en que un cuarto de la Convención Constituyente la manejen personas moderadas, personas que de frentón no creían en una nueva Constitución. Si ellos no hacen un trabajo moderado, no se le olvide usted que quizás la cuenta se la pueden pasar en el plebiscito ratificatorio. Entonces, nosotros para lo que estamos trabajando es que aquí se imponga la gente moderada, que entiende que hay que hacer cambio de la Constitución, pero no hay que partir de cero. Entonces, yo al menos creo que todavía en Chile existe una fuerza lo suficientemente grande para eso. Efectivamente, me gustaría contar con más apoyo de la izquierda democrática, que quiero decirlo con harta franqueza, me impacta su falta de amor propio y su incapacidad de defender sus propias ideas, porque los he visto de vagón de cola del Frente Amplio, y yo espero no terminar mi vida política a los 60, 70 años de vagón de cola de un tipo de 30 años que tiene un diagnóstico revolucionario como lo que yo le he visto a algunos políticos que, habiendo sido grandes líderes de la concertación, hoy día son incapaces de defender las ideas que los movieron. Última pregunta. ¿Y cómo ha estado en ese diagnóstico de la centro-derecha y la derecha, Diego? A ver, yo creo que la derecha chilena tenía un problema, que es que confiaba en que una buena gestión, una buena administración era suficiente para gobernar. Muchos venimos diciendo hace muchos años que aquí había que tener un proyecto político de sociedad. Y cuando usted habla de un proyecto político, no es solamente 3 o 4 frases que usted repite como loro, no, sino que es cuál es la sociedad que queremos construir. ¿Por qué a un proyecto de centro-derecha no le puede dar lo mismo que la familia se deteriore? Porque nosotros creemos que el mundo avanza en la medida en que las personas se asocian en familia, en clubes deportivos, en emprendimiento, digamos, en barrio. Nosotros creemos que desde las personas, pero sin embargo no hemos hecho nada para fortalecer ese tejido social. Nosotros creemos en la economía de mercado, pero bueno, ¿por qué no somos los primeros en reclamar cuando hay prácticas anticompetitivas, o cuando tenemos concentraciones de mercado, o cuando hay abuso, posición dominante? Si nosotros no podemos ir por la vida diciendo que estamos por el libre mercado y sin embargo no condenamos las prácticas abusivas, pues. Entonces, en resumen, ¿qué pasa con la centro-derecha? Tenemos el desafío de salir de nuestra inercia, de salir de nuestra flojera y ofrecerle un proyecto político razonable a Chile. Eso en lo histórico, en lo que ocurrió antes, en el proceso actual, en esta etapa. No, lo que viene por delante. No, en lo que ha estado ocurriendo. No, a ver, yo soy... ¿Han sido valientes? ¿Han defendido su posición en esta pasada? Mira, a mí me habría gustado, aparte de ti, claramente. ¿Sabes lo que pasa? A ver, para hablar de cosas simpáticas está lleno. Si para hablar de que hay que mejorar las pensiones, que hay que mejorar la salud, claro, yo no sé quién puede estar en desacuerdo de eso.
pero a veces también hay que decir cosas, como digo yo, un poquito antipáticas, porque no es posible mejorar la salud si no somos capaces de asegurar que las jóvenes den su PSU. No es posible mejorar las pensiones si es que en definitiva no podemos asegurar que alguien tome su vehículo, ya sea público o privado, y se traslade de un lugar a otro sin encontrarse con una barricada. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender que el tema del orden público no es un gustito de ciertos señores, por decirlo así, fanáticos del orden público, sino que es una condición mínima para poder tener cualquier tipo de debate democrático, entonces francamente estamos en un problema. Y ahí a mí me habría gustado, si me permite ser franco, que hubieran salido más voces en esta dirección, pese a que eso te signifique no estar probablemente en la lista de popularidad de algunos sectores, pero mire, yo creo que es importante que aquí entendamos que en tiempos como estos se necesitan convicciones, porque con convicciones somos capaces de ir entendiendo que el país, si no se construye con más cohesión social, pero también con más orden público, entonces es imposible uno o lo otro. No hay paz sin justicia, pero tampoco hay justicia sin paz.